Bueno, buenas tardes. Estamos en una ponencia sobre nuevos modelos de agroturismo y de turismo rural, que nos lo va a impartir el doctor Juan Carlos Muñoz de COA Jaén. Y la verdad es que es un experto y yo creo que va a ser muy interesante porque nos va a dar un enfoque distinto sobre todo lo que es el turismo rural y las cosas que se pueden hacer. Cuando quiera, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación de PowerPoint. Vamos a ver si lo... ahí. Eh, ¿Me confirmáis que lo estáis viendo? Porque yo ahora Sí, solamente sí, veo mi presentación. Vale, de sí, sí. acuerdo. Pues nada, mira, estos son los contenidos de los que os quiero hablar esta tarde. Vamos a empezar con situar un poquito cuál es la relación de COA Jaén con el agroturismo. Después, una pequeña referencia a la relación que hay entre la agricultura multifuncional y el agroturismo. Después vamos a tratar un poco sobre el propio concepto de agroturismo, ver qué implicaciones tiene. Me voy a centrar en el caso de España para ver un poco los orígenes y la evolución que ha tenido el concepto. Y a continuación hablaremos de nuevos modelos de agroturismo y finalmente de formación. Bueno, COA Jaén. COA Jaén es una asociación profesional de agricultores, es la Unión de Agricultores y Ganaderos Jóvenes Agricultores de Jaén. Es una de las principales asociaciones profesionales de agricultores en España. Se fundó en 1997. Defiende los intereses de alrededor de 6.000 entre socios y clientes en la provincia de Jaén, lo que representa más de 92.000 hectáreas de cultivos. COA Jaén tiene la sede central en Jaén Capital, pero tiene 13 oficinas locales repartidas por la provincia con el objetivo de ser más cercanos a los agricultores. La provincia de Jaén, sabéis que como la de Córdoba también, son territorios muy grandes y para estar un poquito más cerca de los usuarios, en este caso de los agricultores y los ganaderos, pues hay una serie de oficinas repartidas por la provincia. COA Jaén forma parte de una estructura nacional, es decir, existe un COAG a nivel nacional, existen COAG en las distintas comunidades autónomas y en las distintas provincias andaluzas. Entonces, nosotros tenemos bastante independencia en cuanto al funcionamiento. Por ejemplo, el tema de los proyectos de los que voy a hablaros más adelante, tenemos total independencia a COAG Jaén de otras secciones de COAG. Si bien para aspectos, pues digamos, de sindicales, de representación en los mercados, de lobby político, etcétera, ahí sí hay una coordinación, pero para el tema de proyectos somos independientes. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de COA Jaén? Pues como os decía, siendo una asociación de agricultores y ganaderos, el principal objetivo es representarlos y defender sus intereses ante tanto el propio sector agrícola y ganadero como los políticos, la sociedad, en los mercados, etcétera. Es decir, tenéis una lista en pantalla, tampoco quiero ser exhaustivo, y las actividades son las que mejor sirvan para defender los intereses de estos agricultores y ganaderos. Por tanto, hay desde la representación institucional, reuniones con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Agricultura, aspectos de formación, de capacitación técnica, de asesoría jurídica, de representación en distintas asociaciones y patronatos, etcétera, hasta acciones reivindicativas, protestas, huelgas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hablaros de la actividad de COA Jaén en cuanto a los proyectos europeos. El proyecto Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea que respalda la educación, la formación, la juventud y el deporte. Y en COA Jaén, desde hace unos cuantos años, estamos participando en varios proyectos financiados con fondos del programa Erasmus Plus. En concreto, hasta la fecha hemos participado o estamos participando actualmente en un total de 19 proyectos.
en 20 países. Tenéis el mapa con los... en verde tenéis el país de los socios con los cuales hemos trabajado. Como veis, cubre bastante parte del territorio europeo. Y en total son 62 socios. Con algunos de estos, como por ejemplo el IES Galileo Galilei, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de un proyecto, en más de una ocasión, pero bueno, en realidad veis que estamos tejiendo una red de socios y de colaboradores bastante importante a nivel europeo. Aparte de estos 62 socios de 20 países, colaboramos también con 2 organizaciones en realidad 3, pero ahora hemos empezado un nuevo proyecto y esto no lo he actualizado. 3 organizaciones de ámbito europeo, que aunque tienen sede, en este caso, pues o en Bruselas o en algún otro país, pero su ámbito de actuación es de más de un país. Estos son los proyectos en los cuales hemos trabajado o estamos trabajando. Siempre son proyectos de interés para los agricultores y ganaderos, es decir, al ser nosotros una asociación de agricultores, pues lógicamente nos motivan los temas que puedan ser de ayuda para el campo. Entonces, tenéis los logotipos ahí de los proyectos y también el tema principal. Como veis, desde temas de agricultura de paisaje, sucesión, agricultura de precisión, agricultura multifuncional, que tenemos varios, y de agroturismo. En concreto, os voy a hablar más adelante de los proyectos de agroturismo, que como veis son hasta 3, 2 finalizaron a final de 2025 y otro que ha empezado justamente también ha empezado a finales del 25. Bueno, visto este panorama de cuál es la relación de COA Jaén con el mundo del agroturismo, como veis, pues hasta 3 proyectos europeos con socios de distintos países, después veremos el detalle, pues bueno, tenemos un cierto bagaje ahí y podemos decir que el agroturismo es una de las líneas principales para nuestra área de proyecto. Bueno, relacionándolo con la agricultura multifuncional, vosotros estáis muy al corriente de lo que es la agricultura multifuncional porque AgriNext es el proyecto en el cual se enmarca la incubadora de negocios en la cual estáis participando, en la cual se incluye la charla de esta tarde. Entonces, AgriNext es un proyecto que versa sobre agricultura multifuncional. Por lo tanto, no me voy a extender porque ya tenéis el contexto. Pero sí quiero destacaros, en pantalla tenéis un extracto de un documento que pertenece a los materiales formativos que estamos desarrollando en el proyecto AgriNext. Cuando digo estamos es porque tanto el IES Galileo Galilei como COA Jaén somos socios del proyecto y participamos en él y este es un proyecto que está en marcha. Pues bueno, aquí hay un extracto de ahí, lo podéis, aquí incluso tenéis el enlace, podéis visitarlo cuando tengáis la presentación. Y en él, este texto habla un poquito de la agricultura multifuncional. Destaco, lo que tenéis en verde destacado es los principales elementos, ¿no? Os lo leo. La agricultura multifuncional produce tanto bienes privados, como por ejemplo alimentos, materias primas de origen agrario o agroturismo, como bienes públicos. Estos bienes públicos se dividen en bienes sociales, como por ejemplo contribuir a la viabilidad de las zonas rurales desfavorecidas o proteger los valores culturales y patrimoniales que se asocian al medio rural o, por ejemplo, la protección de la despoblación rural. Con otra serie de bienes medioambientales, pues proteger los valores paisajísticos, fomentar la biodiversidad y la reducción de los procesos de erosión en el suelo, y un largo etcétera. Es decir, con la agricultura multifuncional, vosotros sabéis, no se pretende solamente atender a esa actividad productiva que consiste en generar alimentos para la población. Es decir, no solamente estamos hablando de la producción
de alimentos, de fruta, de hortalizas, de carne, de leche, de mantequilla. Es decir, se abandona esa visión que ha tenido históricamente la política agrícola común desde el Tratado de Roma de 1957, cuando se constituye el mercado europeo, la CE, en la cual Europa se preocupaba de producir alimentos. El objetivo era producir trigo, leche, mantequilla para alimentar a la población, una población europea que estaba viviendo pues unos tiempos de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial con economías muy, muy empobrecidas. El objetivo era asegurar el alimento de la población europea. Con el paso de las décadas y evidentemente la mejora de la sociedad en ese sentido, la PAC va cada vez incorporando más elementos en los cuales se ve a los agricultores y a los ganaderos como los garantes de la conservación tanto del patrimonio rural y del medio agrario como del paisaje. Entonces, además de producir alimentos, las políticas cada vez más van incorporando elementos como la preservación del medio natural, el respeto por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos bueno, a partir de la reforma de la PAC, de la Agenda 2000 y especialmente en los últimos años, con las últimas reformas, cada vez más se aboga por una agricultura multifuncional en la cual haya una serie de valores añadidos a la producción agrícola. Y aquí es donde entra el agroturismo. Vamos a hablar un poco del concepto de agroturismo. En primer lugar, del nombre, porque aquí tenéis distintos conceptos, distintos términos que son bastante parecidos. Hay muchas veces la diferencia entre uno y otro es algún matiz, aunque solamente sea lingüístico. Pero bueno, encontramos, por ejemplo, agroturismo, agriturismo, agriturismo con un guión, ecoagroturismo, turismo en granjas, granjas de vacaciones, etc. Hay una serie de términos que se han utilizado históricamente para designar esta actividad. Y tenemos también el concepto de turismo rural. Entonces, existe una gran confusión, en primer lugar, entre cada uno de los términos que os citaba, los que tenéis a la izquierda del versus, de este versus. Bueno, muchas veces es difícil diferenciarlo. Si además introducimos otros conceptos como el de oleoturismo, enoturismo, gastroturismo, pues aún tenemos más lío. Y tenemos el concepto de turismo rural. Sin entrar mucho en detalle, bueno, podemos asumir que más o menos podemos estar de acuerdo en una definición de lo que es el medio rural y lo que no, aunque eso conlleva diferencias entre los territorios. Es decir, por ejemplo, la Junta de Andalucía en su normativa define lo que es el medio rural y, por lo tanto, diferencia de lo que es el medio urbano, otros, etc. Bueno, sin llegar a ese nivel de detalle, sí podemos tener una idea general de lo que es el turismo rural, lo que es el turismo en el medio rural, pero el agroturismo no siempre está tan claro. Entonces, en la diapositiva tenéis un gráfico. Ese gráfico corresponde a una publicación de la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo. Bueno, en su momento se llamaba así, ahora es un organismo de Naciones Unidas, pero en realidad es digamos, a nivel internacional la mayor agrupación de expertos en turismo. Y en este gráfico tenéis, pues evidentemente, una traducción al castellano, pero veis cómo sitúa el agroturismo, que lo tenéis en la
en pantalla en el cuadrante inferior izquierdo. Veis que bajo el epígrafe de vida rural cita artesanías, eventos locales, cocina regional, agroturismo, música tradicional, como un componente de la comunidad del turismo rural. Es decir, los autores, en este caso Nalti, definen el agroturismo como una parte del turismo rural. Bueno, tenéis en el texto una definición un poquito más precisa, más allá de ese cuadro, ese gráfico que está en una publicación oficial de la Organización Mundial del Turismo. Podríamos definir el agroturismo como una modalidad o un nicho de mercado que se incluye dentro del turismo rural y que se desarrolla como un complemento de renta de la producción agraria. Estos son elementos importantes. La principal motivación para los turistas sería el practicar actividades que estén vinculadas, por tanto, a esos oficios agrícolas y a ese estilo de vida agrario, preferentemente junto a los agricultores. Por lo tanto, podemos identificar dos elementos clave. Uno es la actividad agrícola y otro es la vida rural. Es decir, dicho de otra manera, si no hay agricultura, cuando hable de agricultura, entended que la ganadería y la apicultura las incluyo. Si no hay agricultura, no podemos hablar de agroturismo. Y además, en general, la actividad turística debe ser un complemento de la renta agraria. Es decir, nunca los beneficios económicos de las actividades y los servicios turísticos que se ofrezcan deben ser superiores a las ganancias por la actividad agraria. Vamos a ver más adelante algunos matices, pero digamos la idea general es esa. Una actividad turística que evidentemente se desarrolla en el medio rural, porque habitualmente la inmensa mayoría de la actividad agrícola y ganadera se desarrolla en el medio rural, y en el cual el turismo aparece para complementar la actividad agraria. Si repasamos un poco las últimas décadas, la agricultura ha ido perdiendo perdiendo presencia en cuanto a número de agricultores, es decir, hace 50, 60, 70 años nuestra economía se fundamentaba en la agricultura, pero progresivamente la agricultura se ha ido profesionalizando, se ha ido mecanizando, ha ido requiriendo menos mano de obra. Las comunidades rurales han ido perdiendo población en beneficio de las ciudades y las áreas urbanas, y pues se ha producido un abandono del campo a favor de la vida en la ciudad. Eso es evidente. Entonces, los agricultores, los ganaderos que sí se han mantenido en el territorio, pues han visto mermada su rentabilidad y en muchas ocasiones han visto en el turismo y en otras actividades, en la artesanía, en la venta directa de productos de la finca, etcétera, han tenido ahí un complemento de renta que les ha servido para poder mantenerse. Y también hay otro elemento, por ejemplo, importante muchas veces, el agroturismo ha sido, digamos, ha recaído en las mujeres o ha recaído en la siguiente generación, es decir, el agricultor o el ganadero seguía ocupándose de la actividad agropecuaria, pero era la mujer la que se ocupaba, por ejemplo, de atender a los turistas, de cocinar, se ocupaba más de la casa, es decir, se complementaba la renta familiar porque la mujer, digo, de manera genérica, las mujeres se hacían cargo de estas actividades turísticas, recreativas complementarias y los hombres seguían con la faena del campo. Repito, de manera genérica, mayoritaria y
y eso, digamos, en los inicios del agroturismo, ¿no? Evidentemente, a día de hoy las cosas están cambiando. Bueno, algunas actividades habitualmente relacionadas con el agroturismo. Pues bueno, como decimos que la vida en el campo es la vida en el campo y la propia actividad, la propia finca, lo que se haga en la finca es de interés, pues son actividades muy vinculadas con eso. Pues como por ejemplo poder conocer de primera mano e incluso participar, ¿por qué no?, en algunas tareas del campo. Pues desde ordeñar una cabra, darle de comer al ganado, recoger frutas o verduras del huerto, varear un olivo, ayudar en la siembra, en la cosecha de algunos productos o tareas que estén relacionadas. Pues, por ejemplo, hacer pan o hacer pasteles, licores, queso, mermeladas, cocinar platos típicos, pues una gachamiga, no sé, un ajo blanco, un puchero, pues, cosas así. Y también, como no, el, el degustar tanto productos de la granja, de la finca, como también de los vecinos. Es decir, no necesariamente solo de la finca donde uno está, sino también de alrededor, de productos locales. Y también, como no, otras actividades, pues, como visitar los pueblos, deportes de aventura, etcétera, pero que deben ser un complemento. Es decir, la principal diferencia entre el agroturismo y el turismo rural, sin entrar en aspectos legales, que luego los vamos a ver, pero digamos como concepto, la principal diferencia es que el agroturismo no tiene sentido, no podemos hablar de agroturismo sin una finca agrícola en funcionamiento. Si estamos en una granja, si estamos en un viñedo, si estamos en un olivar que está en producción, y hay una serie de actividades turísticas y recreativas complementarias, podemos hablar de agroturismo, es decir, con actividad agrícola y ganadera y de manera complementaria a esta. Si no, estamos hablando de turismo rural, que ni es mejor ni es peor, simplemente es un matiz. Es decir, el agroturismo es una especialidad del turismo. Como no os veo, estáis muy callados, yo entiendo que va todo bien. Si hubiese... Hola. ¿Sí? Bueno, sigo. Todo bien. Vale, estupendo. Venga, si hay cualquier duda, cualquier comentario que tengáis, pues luego vamos a tener un espacio para compartir y para debatir. Bueno, algunas aproximaciones al concepto de agroturismo. Bueno, podemos hablar de unas vacaciones diferentes. ¿Diferentes a qué? Pues diferentes a la playa, a los parques temáticos, a la visita de grandes ciudades o de pueblos monumentales, a los resorts de lujo. Es decir, el agroturista encuentra una oferta que no encuentra en otros destinos. Os hablaba antes del turismo rural. Incluso en otros destinos de turismo rural hay algunos matices, porque no es lo mismo ayudar en la vendimia o pisar la uva o varear un olivo que simplemente verlo de lejos, ¿vale? Otro elemento que podemos tener en cuenta es que con el agroturismo estamos contribuyendo a mantener vivos los oficios tradicionales y la economía rural. Os decía antes que el agroturismo es una actividad complementaria a la renta agraria y, por lo tanto, pues la ayuda de los ingresos que vienen del turismo hace que aquellas fincas que quizás no sean tan rentables puedan tener ese complemento que las haga finalmente, bueno, pues que la renta sea suficiente. Y luego los oficios tradicionales. Os decía que no solamente son las tareas del campo, pero los usos y costumbres tradicionales, pues habitualmente son algo muy valorado por las personas que practican el agroturismo, ¿no? Por lo tanto, pues no sé, un artesano, un cestero, una persona que hace
que hace, no sé, que prepara quesos de manera tradicional, etcétera. Todo ese tipo de actividades están muy relacionadas y gracias al impulso del agroturismo, pues en cierta manera se puede mantener un poco. Sabéis, os decía antes que la economía rural está cambiando, los pueblos están perdiendo población, eso es algo que están ahí las cifras, y bueno, en cierta manera, y con carácter muy local, es decir, en una pequeñita aldea donde haya muy pocos habitantes, el hecho de que se pongan en marcha negocios de agroturismo puede contribuir a que a lo mejor haya alguien que se lo piense y no deje de vivir en la aldea porque bueno, hay un poquito más de movimiento y llega dinero y se pueda mantener ahí. Bueno, en tercer lugar, hablar de un cierto componente educativo y social del agroturismo. Por una parte, como os decía, la actividad agrícola y la vida en el campo es un atractivo y, por lo tanto, se trata de conocer el trabajo en el campo, cómo era la vida de un jornalero. También interviene mucho la nostalgia aquí, es decir, no estamos solamente viendo cómo es ahora la agricultura, es decir, ahora pues podemos tener drones, podemos tener tractores con sistemas de autoguiado, tenemos toda una agricultura de precisión, tenemos sensores, un riego por goteo con un ordenador, es decir, esa serie de actividades evidentemente tienen también su público, tienen su interés, pero habitualmente estamos hablando más de una nostalgia por un tiempo que se va, ¿no? Y de unas actividades tradicionales. Pues, bueno, ese componente educativo de saber cómo era la vida en el campo y cómo ha evolucionado, pues hay gente que está interesada en conocer. Luego un componente social. Es que el agroturismo se practica en granjas, en fincas en producción, en el medio rural y, por lo tanto, en un territorio con unas características peculiares. Entonces, la gente que se siente atraída por eso, pues lógicamente tiene también predisposición a compartir momentos no solamente con los anfitriones, no solamente con los agricultores, sino también con la comunidad local. Entonces, participan de la cultura, de las tradiciones. Por ejemplo, suelen interesarse mucho pues, por las ferias, por los festivales, por la fiesta de pueblo, etcétera. Bueno, vamos a ver un poco el perfil de la demanda. Habitualmente podemos hablar de agroturistas como personas que han crecido en las ciudades, por decir, han crecido en entornos urbanos y que no están muy familiarizadas con el trabajo en el campo, pero a pesar de ello se sienten bastante atraídas, incluso hasta el punto de querer disfrutar sus vacaciones, de pasar su tiempo de ocio en esos ambientes y conociendo cómo eran esas actividades, esos usos y esas costumbres. ¿Vale? Digamos que ese es uno de los sectores principales de demanda. Otro sería el de familias o grupos de amigos con niños pequeños, especialmente cuando se trata de fincas que incluyen ganadería. Es decir, los niños, pues el hecho de estar en contacto con animales, con gallinas, con conejos, con burros, con cabras, el poder verlos de cerca, incluso a veces tocarlos, darle de comer, ordeñarlos e incluso, tiene bastante tirón y entre los practicantes del agroturismo, pues muchas veces encontramos esta tipología de empresarios. Y hay una tercera que apunto yo aquí, que es que hace referencia a la nostalgia, como os decía antes, ¿no? Es decir, los jubilados, por ejemplo, o personas ya de una cierta edad, que aunque hoy día ya no llevan esa vida, pero sí recuerdan pues, su juventud, recuerdan su niñez cuando vivían en el campo
y participaban de esas tareas cuando ayudaban a sus padres a llevar las fincas. Ya no lo hacen pues porque emigraron, porque fueron a otros lugares y ahora no se dedican a la agricultura ni a la ganadería, ni tienen animales en casa, pero sí los habían tenido de jóvenes. Entonces, esa nostalgia hace que quieran tener unas vacaciones un poco para recordarles cómo era en sus tiempos y no necesariamente en su misma zona, porque bueno, no es lo mismo la agricultura del olivo en Jaén o en Córdoba que una zona en La Rioja que se dedican a producir vino o un ganadero trashumante en Asturias. Es decir, que la gente que ha vivido eso siente cierta atracción por conocer cómo es la vida del agricultor, del ganadero, o cómo había sido en otra zona. Y finalmente, unas consideraciones. La primera es que el agroturismo es más que turismo rural. Reitero, la principal diferencia es la actividad agrícola. Esa es la atracción principal y así debe ser. Otro elemento es que, os decía al principio, se solapa o se puede solapar el agroturismo con otros segmentos de mercado, pues con el ecoturismo, con el enoturismo, con el oleoturismo, con el gastroturismo. Bueno, sabéis que en el mundo del turismo, especialmente en los últimos años, se da mucho la segmentación. Es decir, hace 30, 40, 50 años prácticamente no había, es decir, el turismo no estaba tan especializado como lo está ahora y no había tanta oferta en el sentido de tantas cosas diferentes que poder hacer y tantos destinos y tantas actividades. Pero lo vamos a ver luego en la parte de los nuevos modelos. Cada vez más tendemos a la especialización. Entonces, crecen sectores específicos, pero tenemos un cierto solapamiento con el agroturismo. Lo vamos a ver luego más en detalle. Y otro aspecto es que el marco legal es clave. Hasta ahora no he hecho referencia, he hablado de generalidades, pero las leyes son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque lo que es legalmente reconocido como agroturismo en un territorio no necesariamente lo es también en otro. Es decir, con ejemplos concretos, lo que se considera agroturismo en Andalucía no es lo mismo que se considera agroturismo en el País Vasco o en Galicia o en Cataluña o en Madrid. Y, os decía, esto en el caso español, pero si nos vamos al nivel europeo, pues igual, lo que es agroturismo legalmente en Italia no es lo mismo que lo que se considera agroturismo legalmente en Portugal o en la República Checa o en España. Finalmente, para hablar del concepto, os presento aquí en pantalla una definición de agroturismo que han elaborado desde la Global Agrotourism Network, que es la red mundial del agroturismo. Esta organización es una asociación, digamos una especie de ONG formada por amantes y por profesionales del agroturismo en todo el mundo. Se formó en 2003 y tiene varios comités. Uno de esos comités se ha dedicado a intentar llegar a un acuerdo sobre una definición universal de agroturismo, ¿vale? Porque antes yo os citaba una publicación de la Organización Mundial del Turismo, pero la OMT no llegó nunca a tener una definición, digamos, aceptada internacionalmente como una definición de agroturismo. Os decía que el marco legal es fundamental y no solamente eso, sino el contexto. Es decir, el agroturismo en Estados Unidos o en Centroamérica o en Sudamérica o en Europa
es bastante diferente o es algo diferente porque, lógicamente, el modelo agrícola de estos territorios también lo es. Y, por lo tanto, una actividad que está tan ligada al mundo rural, pues va a tener diferencias. Entonces, os presento la definición que desde noviembre de 2024 ha adoptado la Global Agritourism Network, que define el agroturismo como una actividad de diversificación agrícola como resultado de la intersección sinérgica entre la agricultura y el turismo. Es decir, es una actividad que sale de la interrelación entre agricultura y turismo. El agroturismo ofrece experiencias auténticas relacionadas con la producción agrícola y muestra los recursos tangibles e intangibles de la región o localidad. Esta es la definición a la cual han llegado esta gente de la Global Agritourism Network después de varios meses y tienen un comité formado por gente de todo el mundo, etc. Bueno, esta definición, como hemos visto en las diapositivas anteriores, para mi gusto se queda corta, porque no el hecho de querer ser tan universal y poner de acuerdo a personas de sitios tan distintos como la India y Escocia hace que se hayan tenido que perder los matices. Entonces, para mi gusto, según mi criterio, se queda demasiado genérica. Se ha perdido, por ejemplo, el aspecto de la complementariedad de renta. No aparece en la definición el hecho de que el turismo tenga que ser menos importante que la agricultura, porque si no, por ejemplo, un hotel de 200 habitaciones que tenga un huerto de media hectárea, ¿eso es agroturismo? Creo que el concepto es importante. Y luego el marco legal. No, lógicamente, una definición universal no aparece el marco legal, pero decía, bueno, esta definición se ajusta mejor a unos territorios que a otros y el marco legal es muy importante. Aspectos luego tributarios, de impuestos, etcétera, etcétera. Creo que es una definición que es la que hay, es decir, no hay otra definición así de carácter internacional sobre agroturismo, pero bueno, a mi entender creo que se queda un poquito corta. Por eso he querido, antes de mostrarosla, explicaros un poco los principales elementos definitorios de la actividad. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Estáis ahí? Sí, estamos aquí. Vale, pues mira, ahora quiero poner un vídeo, ¿vale? Seguramente tendré que dejar de compartir por aquí y os lo voy a mostrar. Vale, os lo voy a mostrar por aquí. Es un vídeo corto. Cualquier fin de semana puede usted acercarse a una de las muchísimas casas de labranza que en España son. ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? Con estas palabras, el locutor trataba de convencer a los telespectadores de principios de los 70 de que pasaran sus vacaciones en una casa de pueblo, una apuesta arriesgada que entonces rompía con el tópico de un veraneo de sol y playa. Las vacaciones en casas de labranza. Así se llamó el primer intento de promocionar en España el campo como destino turístico. En préstamos para casas de labranza. La administración de la época concedió subvenciones a los agricultores que acondicionaron sus casas y acogieron a los primeros turistas rurales. Lo que hace falta es que baje gente del interior para explotar la última perra que traigan. Con esta idea de obtener un dinero extra, las casas de labranza se pusieron en marcha en pequeños pueblos de Galicia, Asturias o Levante. Fue el caso de Anna, esta localidad valenciana. Esto es Anna.
Algunos decían, pero yo cómo voy a dejar mi casa para que vengan otros. Hay que tener en cuenta que estábamos en finales del 67. Y pese a las reticencias iniciales, como recuerda Lorenzo, aquello funcionó. En Anna aún se conservan los planos de las casas que se rehabilitaron y la cuantía de los préstamos que se destinaron principalmente a construir el cuarto de baño. Los servicios higiénicos es que eran importantísimos. Nosotros decíamos que lo primero era que la habitabilidad de las personas fuera bastante buena, ¿no? El primer año, Anna recibió a más de un centenar de turistas atraídos por los bellos parajes del pueblo. 45 años después, el turismo en la localidad sigue siendo una fuente de ingresos. Nosotros tenemos previsto en el presupuesto de este año del orden de 150.000 euros en ingresos por el concepto del turismo de interior como ayuntamiento. La experiencia en Anna fue buena, pero en su conjunto la idea de compartir vacaciones en la misma casa del agricultor no cuajó. La guía de casas de labranza se siguió publicando hasta mediados de los 80. Esta guía contiene todo lo interesante para pasar unas vacaciones tranquilas, suaves. Fue en los 90 cuando las casas rurales se multiplicaron por todo el territorio. Hoy funcionan en España más de 15.000 con unos niveles de ocupación del 20%. Realmente la ocupación es muy baja. En estos momentos son ocupación de fines de semana, puentes, julio-agosto, Navidades, son unas fechas determinadas. Jesús no cree que sobren casas rurales, aunque reconoce que su supervivencia pasa por reinventarse con propuestas más participativas. Lo que es el agroturismo activo. Además de hablar y convivir con la gente de la vivienda de turismo rural, lo que quieren es unirse a sus trabajos. Una experiencia muy cercana a aquella otra que hace 45 años nos animaba a cambiar las aglomeraciones playeras por el sosiego campestre. Era de latón, del cacharro de mi abuela. Bueno, pues en este vídeo hemos visto el programa de vacaciones en casas de labranza, que es el precursor del agroturismo en España. Es decir, en el año 67, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Agricultura lanzan una iniciativa conjunta que consiste en dar un dinero para que los agricultores acondicionasen en su cortijo, en su masía, en su pazo, en su casa en el campo, su vivienda en la finca, que acondicionasen un aseo independiente y una habitación para acoger a los turistas. La idea era traer, como decía alguien en el vídeo, traerse a la gente de la ciudad para quedarse las últimas perras que traigan. Y la idea era que compartían mesa y mantel y compartían tareas con ellos, una visión pues muy romántica, muy poco profesional en ese sentido, pero estamos hablando de los años 60, que era el principio del turismo en España. De hecho, el programa de vacaciones en casas de labranza es más o menos, se lleva quizá un año así, con el impulso de los grandes centros como Matalascaña, como Aguadulce, es decir, esa grande, la Costa del Sol, esos grandes núcleos de costa que se empiezan a desarrollar como destinos turísticos, ¿vale? Por lo tanto, el agroturismo en España tiene una tradición, y es una tradición que es tan antigua como el turismo casi de sol y playa, y incluso es anterior al turismo rural. Es decir, no se empieza a hablar, el concepto de turismo rural en España no es anterior a este. Es más adelante, lo dicen en el vídeo también, en los años 90, fundamentalmente con la llegada de fondos de la Unión Europea, del LEADER, del PRODER, del FEDER, con dinero europeo, se utiliza para rehabilitar cortijos, para rehabilitar lagares, molinos y ofrecerlos como alojamientos rurales, como museos, como centros de interpretación.
Entonces, ese es un documento interesante. El vídeo que hemos visto es un vídeo que se emitió en televisión española, pero que no es actual. El vídeo tiene seguramente 10 años así, es decir, que las cifras de las que habla no son las de ahora, pero tampoco ha cambiado mucho la cosa, en el sentido de que bueno, es una práctica que no es una moda ahora, que no, el agroturismo no es, por lo menos en España. En otros países la cosa cambia, pero en el caso de España es una práctica consolidada en el sentido de que tiene tradición, pero no tiene grandes cifras. Y ahora continúo con la presentación y vamos a ver. A ver cómo va esto. Aquí, vale, va un poquito de retraso, sí. ¿Se está viendo la diapositiva ahora? Sí, sí. ¿Sí? Vale, pues os decía, hemos visto el vídeo del programa Vacaciones en Casas de Labranza. El agroturismo en España, ¿cómo va? Bueno, no hay una normativa estatal, es decir, las competencias en materia de turismo en España son de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no hay una ley española de turismo. Si no hay una ley española de turismo, tampoco la hay de turismo rural, ni de agroturismo, ni de turismo de sol y playa, ni ningún nicho turístico que eso pueda ocurrir. Por lo tanto, no tenemos ese marco normativo nacional, pero todas las comunidades autónomas tienen normas relativas al turismo rural. De las 17 comunidades autónomas, todas a lo largo de los años, desde la aprobación de la Constitución y el Estado de las Autonomías, han aprobado sus normas autonómicas. Lo que sucede es que el agroturismo solo aparece en 10 de esas leyes o decretos autonómicos. Y además con una gran disparidad de criterios. Os decía, no es lo mismo en Andalucía que en Cataluña o que en el País Vasco, y eso se refleja en la normativa. Algunas curiosidades. La primera es el programa del que hemos visto el vídeo, del año 67, es decir, no es una moda nueva, no es algo que tenga que ver con la pandemia y el confinamiento, la tradición está ahí. La segunda curiosidad es que, os decía, se reguló antes el agroturismo que el turismo rural. Por ejemplo, en Cataluña en 1983 se aprobó un decreto de agroturismo y en País Vasco en 1988. Otra curiosidad es que la primera asociación de turismo rural que se crea en España es en el País Vasco. Actualmente se llama Necatur, pero el nombre original que tuvo era Nekazaturismoa Landa Turismoa, y era una asociación de agroturismo que creo que se constituye en el año 92, 91, 92. Y al cabo de poco tiempo amplían y ya no solamente acoge, digamos, o da respaldo a agroturismo, sino también otros alojamientos de turismo rural, no necesariamente agroturismo. Otra curiosidad normativa es que hay dos comunidades autónomas que en su día sí reconocieron el agroturismo, pero que ya no. Es decir, Castilla y León en 1993 y Extremadura en 1997 aprobaron leyes de turismo rural o decretos de turismo rural en los cuales en algunos de los artículos se citaba el agroturismo y se regulaba, se describía la actividad como debía ser, pero cuando esas normativas las han actualizado, cuando han revisado, han aprobado nuevas normativas que derogaban las anteriores, se han olvidado del agroturismo, ¿vale? En el caso de Andalucía, pues tenemos una consideración, digamos, muy débil del agroturismo. El agroturismo se contempla, es una de las 10 comunidades autónomas que sí hacen referencia al agroturismo dentro de su marco legal de turismo rural, pero lo hace dentro de un decreto, el decreto 20/2002 de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo. Por lo tanto,
Es un decreto que es muy antiguo. Es cierto que después ha habido algunas modificaciones, pero ese sigue siendo el marco legal de referencia. Y ahí el agroturismo se describe como el alojamiento en una explotación agropecuaria en activo, en la que como actividad complementaria los turistas pueden participar en tareas tradicionales propias de la explotación. Es decir, cumple bastante de los criterios que os citaba yo anteriormente. Es bueno, en primer lugar es un alojamiento. Eso es un debate que luego vamos a profundizar un poco, pero habla de alojamiento, es decir, hay que dormir. Estamos hablando de una actividad que conlleva la pernoctación. Eso es un elemento importante, porque según la Organización Mundial del Turismo, si no hay... vamos a ver, la OMT define el turismo como un viaje a un destino en el cual un destino que no es el tuyo habitual y que es superior a 24 horas, por lo cual hay una pernocta. Es decir, hablamos de turismo si se duerme en un hotel, en un alojamiento rural, etc. Si no, hablamos de excursionismo o de recreación, es decir, una visita de un día a una bodega, desde el punto de vista, digamos, teórico, no es turismo, sería otra cosa. Bueno, no vale la pena perder el tiempo en esos detalles, pero es importante que la ley, en este caso el decreto andaluz, habla del agroturismo como un alojamiento, ¿vale? Eso luego lo vemos. Es una explotación agropecuaria en activo, por lo tanto, el carácter de una finca en aprovechamiento. Y en la que, como actividad complementaria, por lo tanto, la actividad principal es la agropecuaria y el turismo es un complemento de renta, los turistas participan en tareas tradicionales propias de la explotación, es decir, pueden participar de las tareas del campo. Dice también ese decreto que es una especialidad opcional de los establecimientos de alojamiento en el medio rural. Es decir, no es obligatorio que los alojamientos turísticos decidan darse de alta como agroturismos o no, ¿vale? Algo que debéis saber, en Andalucía los alojamientos rurales tienen que darse de alta en el registro de turismo de Andalucía. Es una base de datos que se lleva de todos los negocios de turismo rural. Entonces, cuando una casa rural o un hostal, es decir, cualquier tipología de alojamiento rural, en este caso la casa rural, que es lo más digamos, compatible o lo más adecuado a este tipo de prácticas. Una casa rural no está obligada a darse de alta como agroturismo y si lo quiere hacer es simplemente marcar con una cruz en una casilla. Por lo tanto, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues que a la hora de la verdad, yo hice una consulta ya hace unos meses, pero en toda Andalucía creo recordar que había dos alojamientos dados de alta como agroturismo, lo cual no parece que sea una cifra correcta, ¿de acuerdo? De hecho, yo conozco, por ejemplo, en la provincia de Jaén, algunos negocios, algunas empresas de turismo rural que podemos definir como agroturismos por las características del negocio, porque tienen pues, por ejemplo, hacen aceite y tienen alojamiento o tienen servicio de restauración y la parte agrícola es más importante en cuanto a renta, en cuanto al dinero que genera, que la parte turística, pero no están dados de alta como agroturismo. ¿Por qué? Porque es algo voluntario y en su día, cuando se dieron de alta, pues no lo hicieron. Otro elemento importante es la fiscalidad. Y es que el agroturismo en España se considera como dos actividades económicas diferenciadas. Es decir, no existe ni en el Código Nacional de Actividades Económicas, ni en el IAE, ni en el Impuesto de Actividades Económicas, no hay un epígrafe, no hay una clave, un código en el cual una empresa pueda darse de alta como una empresa de agroturismo. Eso no existe. Por lo tanto, son dos actividades, la actividad agrícola, la actividad ganadera y la actividad turística. ¿Eso qué implica? Pues implica una doble contabilidad,
implica limitaciones para el régimen de módulos. Vosotros sabéis que cuando se da de alta un autónomo o una empresa, hay que cumplir una serie de requisitos. Sabéis que la agricultura y la ganadería tienen un régimen especial con una serie de beneficios desde el punto de vista fiscal, y el hecho de tener una doble actividad, porque el agroturismo no se considera como una actividad única y que agrupe la parte agrícola, pues es una limitación. Es una limitación porque es complicado hacer compatible los dos sin perder los beneficios de estar en el régimen agrario, no estar en el régimen general, ¿vale? Se puede compatibilizar, pero hay un vacío legal muy, muy grande al respecto. Y además, como os decía antes, las competencias son autonómicas y entonces lo que en una comunidad autónoma quizás sí se puede hacer, en otra no se va a poder hacer, porque entra tanto la legislación turística como la legislación tributaria, que esta sí es nacional, con algunos pequeños matices, por ejemplo, en la Comunidad de Navarra o en Euskadi, etc. Es decir, es una situación que es complicada. Como contrapunto, pues en Italia dan facilidades para el agroturismo. En Italia no existe el concepto de turismo rural, sino de agroturismo. Ellos tienen una ley nacional que es del año 80 y tantos, y cada una de las regiones tienen sus leyes de agroturismo específicas. Hay diferencias entre una región y otra. En algunas los criterios que deben seguir son más estrictos que en otras, pero sí que hay digamos, una consideración de base y hay un marco nacional con una ley para todo el país. ¿Qué ventajas tiene el agroturismo en Italia? Pues, por ejemplo, temas de IVA y temas de impuestos, perdón, pagan, a ver que no lo veo aquí, pagan la mitad del IVA y pagan impuestos por una cuarta parte de los ingresos reales. Otra ventaja que tiene un agroturismo en Italia con respecto a otros negocios turísticos, que por ejemplo en el medio rural, es decir, en el campo, no se puede abrir un restaurante si no está vinculado a un agroturismo. En España no, por ejemplo. En España una venta de carretera o una masía en Cataluña o un caserío en el País Vasco se pueden abrir como restaurantes, pero en el caso de Italia solamente podría ser vinculado a agroturismo. Bueno, algunos datos sobre el mercado, el agroturismo en España. Como veis ahí, hay alrededor de 4,8 millones de turistas rurales en España, con 12,7 millones de pernoctaciones, es decir, de estancias, de noches, y 167.208 plazas. Estos son datos oficiales del año 2004 del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Pero son de turismo rural, no son de agroturismo. Os decía al principio que no es exactamente lo mismo. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en España no se recopilan datos específicos sobre agroturismo. Os citaba con el tema de la fiscalidad que en Italia tiene una ley nacional. Esa ley nacional, entre otras cosas, establece la creación del Observatorio del Agroturismo italiano. Y entonces en Italia sí recopilan datos específicos sobre agroturismo. Pero en España, como no hay un reconocimiento a nivel legal para todo el país, sino que son las distintas comunidades, pues no se recopilan estadísticas. Entonces no tenemos cifras oficiales. Hay una aproximación que sí tenemos, una cifra oficial, que es del Censo Agrario. En este caso, la última edición del Censo Agrario es del año 2020. Y nos dice que hay 3.196 explotaciones agrarias que incluyen, literalmente, turismo, alojamiento y otras actividades recreativas. Y eso, bueno, pues representa un 0,4% del total de explotaciones. Pero vamos a ver, son datos del 2020 y el Censo Agrario
pues se elabora más o menos cada 10 años. Es decir, no tendremos hasta alrededor de 2030 nuevos datos, y ese dato simplemente nos dice que hay 3.000 y pico fincas en las cuales hay turismo, alojamiento y otras actividades recreativas, sin especificar mucho más. Y ese es el único dato, digamos, oficial sobre agroturismo que tenemos. Otro elemento a tener en cuenta, pues por ejemplo, Escapada Rural o Club Rural son dos, digamos, tour operadores, son dos operadores de turismo rural, dos de los principales portales específicos sobre turismo rural, es decir, para que nos hagamos una idea, salvando la distancia, son un booking de turismo rural, pero solo de turismo rural, de casas rurales, de hoteles, de hostales, pero de turismo rural. Escapado Rural es el líder del mercado, no solamente opera con alojamientos en España, también tiene en Portugal, tiene del orden de, por la última vez que lo consulté tenía como unos 18.000 alojamientos, una cosa así. Club Rural también es otro, no tiene tanta cuota de mercado, pero también es importante. Y además, tanto uno como el otro, cada año elaboran un informe, un balance sobre turismo rural, sobre sus asociados, hacen una encuesta y arrojan los datos, y bueno, pues son unos estudios bastante reconocidos en el sector. Pero son insisto, sobre turismo rural. ¿Por qué? Porque ellos desconocen cuántos de sus asociados son agroturismos. Fundamentalmente porque no tienen interés. No les interesa el discriminar si los propietarios de esa casa rural además son agricultores y si el turismo es un complemento de renta o no. Bueno, es una situación, son empresas privadas y es su decisión. ASETUR, veis ahí en la página, ASETUR es la Asociación Española de Turismo Rural, es la asociación de empresarios de turismo rural de ámbito nacional, es la única que existe de ámbito nacional, y a su vez agrupa asociaciones de ámbito comarcal, alojamientos a nivel particular, tiene del orden de no sé si eran 8.500 asociados, una cosa así. Bueno, la cifra os la digo de memoria y tal vez no sea así. Pero da igual. Tampoco ellos saben cuántos de sus socios son agroturismos. Es decir, existe un desconocimiento absoluto en el caso de España y en muchos otros países. Lo digo, y en Italia sí lo saben porque en Italia tienen la obligación legal de hacerlo, pero nosotros... más adelante vamos a hablar de algunos proyectos que hemos desarrollado con socios europeos y la verdad que no se tienen estadísticas específicas sobre agroturismo. Otro dato es que precisamente como parte de uno de esos proyectos hice una pequeña investigación y entre más de 100 asociaciones de turismo rural de ámbito local o comarcal o regional que consulté, solamente 7 de ellas en sus sitios web, en su página web, hacían referencias explícitas al agroturismo. Es decir, aparecía el nombre de agroturismo, el concepto. Incluso algunas de ellas ofrecían servicios turísticos que podríamos asimilar al agroturismo, ¿no? Como venta de productos agroalimentarios de productores locales, visitas a finca, etcétera, pero no utilizaban la palabra agroturismo. Curioso. ¿Algún comentario hasta ahora? Apenas un minuto. ¿Perdona? Va todo bien, muy bien. Venga, estupendo. Pues nada, pues entonces continúo. Nuevos modelos. Bueno, hemos visto un panorama de lo que es el agroturismo, la definición, cómo es en España, el contexto legal, el mercado, etcétera. Hemos visto la evolución, cómo está el programa de vacaciones en casas de labranza, cómo va evolucionando. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y eso sigue siendo así o no? Bueno, pues ahora es cuando vamos a hablar un poquito de esos nuevos modelos. Como os decía, no es posible diferenciar entre turismo rural y agroturismo en cuanto a cifras. Entonces, lo que se refiere a nuevos modelos, tendencias, etcétera, pues tenemos que asumir
que el agroturismo va a seguir pues los mismos derroteros que el turismo rural, porque no tenemos manera de diferenciarlo. Entonces, conceptos clave. La digitalización en los últimos años, bueno, pues todos somos conscientes que la sociedad es cada vez más digital. Y el sector del turismo es uno de los sectores productivos o sectores económicos en los que tiene mayor incidencia. Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, los sensores, el marketing digital, redes sociales, servicios en línea, chatbots, domótica, automatización de procesos, vemos cómo nuestra sociedad va incorporando cada vez más elementos que tienen que ver con lo digital y el mundo del turismo en concreto. Y, lógicamente, con una clientela, con unos turistas que cada vez son más digitales, cuando hacen turismo, pues habitualmente les cuesta renunciar a las bondades de la vida digital. Entonces, pues buscan replicar eso, buscan que cuando van a un alojamiento, pues si pueden tener Netflix, si pueden tener Wi-Fi, si pueden tener 5G, si pueden tener todo aquello a lo que están acostumbrados, pues les cuesta renunciar a ello. Pero, por otra parte, tenemos que el turismo rural y más aún el agroturismo se ubican en sitios donde a veces no es tan sencillo acceder a esos servicios. Hay un déficit de infraestructuras en el medio rural, pues desde cobertura del móvil, internet de alta velocidad. Tenemos también una brecha digital de los empresarios de agroturismo. Si estamos diciendo que son fincas agrícolas ganaderas en funcionamiento, que hay un complemento de actividades turísticas, estamos hablando de gente fundamentalmente que no son nativos digitales, no tienen una formación en temas de informática, de redes sociales, etcétera. Cada vez más lo van teniendo y hay más cursillos y hay más formación, pero bueno, lógicamente es un sector de población, normalmente gente de cierta edad, es decir, no sé, el promedio de edad de los socios de COA Jaén, si no recuerdo mal, es superior a los 45 años o 50 y algo, creo, pues como reflejo, ¿no? Entonces, pues lógicamente es una tendencia la digitalización. Si consultáis informes, ahora van a salir varios artículos en próximas fechas, seguro, porque se está celebrando FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo Rural en Madrid, es una de las principales ferias turísticas del mundo, que se organiza siempre en el mes de enero, y a principio de año pues aparecen muchos informes de balance de la actividad turística en el año anterior y informes y perspectivas de hacia dónde va a ir el turismo en el próximo año. Entonces, la digitalización en los últimos años siempre aparece, pero una cosa es decir que el turismo rural va a ser más digital y la otra es la realidad, la dura realidad de ir a una aldea en la cual pues, no hay cobertura o la cobertura es malísima y entonces tú dime a mí cómo se va a integrar tanto la digitalización en el mundo del agroturismo cuando muchas veces no es posible. En Italia organizan distintas ferias o salones sobre agroturismo. Hay una que se llama Agrietur y el año pasado el lema era la digitalización. Entonces, y hacían mucho hincapié en cómo la digitalización iba a ser más importante en el agroturismo en Italia, etcétera. Bueno, digo, es una tendencia, eso es inevitable, y además ahí están las cifras. Pero bueno, simplemente quería pues destacar esto, ¿no? El que, aunque todos los expertos hablan de que es una tendencia y que vamos hacia ahí, yo creo que va a ser un poquito más lento en el caso del agroturismo de lo que los expertos vaticinan. Otra tendencia que comparte el turismo rural, las experiencias y la personalización.
Últimamente, sobre todo a partir del COVID. Después del confinamiento, el confinamiento, la pandemia supusieron un punto de inflexión en el desarrollo del turismo rural. Porque después de unos meses en los cuales no podíamos salir de casa, en los cuales al principio el turismo, bueno, turismo no, los desplazamientos tenían que ser de proximidad, no podíamos salir primero del municipio, luego de la provincia, pues ahí se revitalizó bastante el turismo rural, por ser un turismo que puede ser de cercanía. Tenemos implantación de turismo rural en todo el país, en todas las provincias. Hay casas rurales, hay pueblecitos, e incluso la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o Cataluña, que están tan industrializadas, tan urbanizadas, pero tienen un medio rural extraordinario y además muy cerca de las ciudades. A una hora de coche pasas de la gran capital a aldeas medio perdidas. Entonces, a partir de la pandemia hablamos de ciertas tendencias generalizadas en el turismo rural. Una de esas es el tema de las experiencias, de las emociones. Otra es la diferenciación y otra son los intereses especiales, los nichos o microturismos. Tema de las experiencias y las emociones. Bueno, los expertos desde hace tiempo vienen diciendo que el turista ya no se conforma con visitar un destino, con ir a un sitio en el cual no ha estado antes, sino lo que quiere hacer es vivir la experiencia, tener experiencias, emociones, que el turismo le provoque no necesariamente adrenalina. Ahí tenemos todo el tema de los deportes de aventura, que parte de su éxito, del boom que tuvieron en su momento, es que te permiten pasar de unas actividades mucho más pasivas, contemplativas, a algo mucho más activo. Sino que la idea es hacer cosas que te lleguen mucho más, ¿no? Es decir, no es lo mismo, y ahí lo voy a intrincar con el agroturismo. No es lo mismo visitar, ver un viñedo, que poder participar en la cosecha en la vendimia o pisar la uva. No es lo mismo ver cómo hacen el aceite, entrar en una almazara y que te enseñen cómo se hace, que varear el olivo. Ese tipo de actividades cada vez son más demandadas y cada vez son más ofrecidas. Hay empresas que ofrecen esas cosas. Experiencias como acompañar a un pastor, ser olivarero por un día, todo eso ya se está comercializando. El tema de la diferenciación también es importante. La idea es no hacer lo que todo el mundo hace, sino tener paquetes turísticos o experiencias a medida. Y de ahí sale el tema de los intereses especiales y ese microturismo, esas actividades de nicho que se llama, muy, muy concretas. Es decir, ahí abajo tenéis algunos ejemplos: agroturismo, gastroturismo, ecoturismo, astroturismo, el tema del bienestar. Incluimos ahí masajes, ayurveda, balnearios, yoga, meditación, mindfulness, baños de bosque. Todo esto cada vez más lo encontramos en la oferta de turismo rural y también de agroturismo. Es decir, no solamente se ofrecen actividades estrechamente relacionadas con las tareas del campo, sino también, una serie de actividades que son compatibles y que cada vez más las demanda la gente, ¿vale? O el tema de la observación de aves. Yo os quería... Bueno, esto lo vamos a dejar para el final, tal vez, porque es más complicado para estar entrando y saliendo de la aplicación. Vamos con el tema de la formación. Carlos, la tropa ha pegado un bajonazo gordo. Dime.
Los que estaban escuchando que se han tenido que ir mucho, estamos nada más que 2 o 3. Ah, bueno, pues ya está, pues voy. ¿Qué hago? ¿10 minutillos? No, lo que tú quieres, porque tú Ah, quedas por ti. no, bueno, ya está. Pues mira, el tema de la formación. En España no hay estudios oficiales universitarios sobre agroturismo. A nivel de grado no se puede estudiar un grado de agroturismo. Tampoco hay estudio de formación profesional. No es posible. No hay ningún centro que lo ofrezca. Pero como curiosidad, sí hay 2 certificados de profesionalidad sobre agroturismo. En la familia de hostelería y turismo tiene un área profesional de agroturismo y ofrecen el certificado de profesionalidad de alojamiento rural y el guarda de refugios y albergues de montaña. Son 2 certificados que aparentemente tienen cierta relación con el tema, pero tampoco tan estrecha. Pero bueno, esa es la única formación oficial que hay sobre agroturismo. Por ejemplo, iniciativas como el programa Anfitriones de la Secretaría de Estado de Turismo. La Secretaría de Estado de Turismo ofrece unas microformaciones, unas píldoras formativas, unos cursitos dentro del programa Anfitriones, pero no ofrece nada específico sobre agroturismo. O algo mucho más cercano, la Diputación de Jaén, que está impulsando el oleoturismo con varios proyectos y desde hace algunos años. A finales del año 2025 ha creado un programa formativo que se llama Oleoturismo Academy en el seno del proyecto Oleoturismo en España, pero no se ofrece ningún contenido sobre agroturismo. Entonces, hay un déficit de formación muy importante. A la vista de esto, os quería hablar para cerrar el ciclo. Empezaba con el papel de COA Jaén con el agroturismo y en cuanto a formación, nosotros estamos haciendo, os decía antes, proyectos proyectos europeos de agroturismo porque queremos de alguna manera pues, rellenar ese vacío. No hay posibilidades para que los agricultores y los ganaderos se puedan formar en agroturismo, tampoco estudiantes, audiencia general, es decir, no hay esos programas y la idea es ofrecer formación gratuita sobre agroturismo. Entonces, gracias a los fondos europeos podemos desarrollar estos proyectos. Entonces, nosotros hemos desarrollado, en primer lugar, quiero hablaros de este programa, se llama Still Tourism Around Yard, el proyecto STAY, que es una asociación de cooperación en formación profesional, un proyecto sobre el emprendimiento en agroturismo, que se desarrolló entre noviembre del 2022 y octubre del 25, con 7 socios de 5 países, de Eslovenia, de España, Italia, Portugal, la República Checa, y una organización con sede en Bruselas, pero con socios de muchísimos países europeos. Ese proyecto, los principales resultados que tuvo en cuanto a formación fueron la redacción de unos informes nacionales sobre el agroturismo en cada uno de los países socios, tanto en la República Checa como en Italia, en Portugal, en Eslovenia y en España. Y a partir de esos 5 informes se elaboró un informe resumen que se tradujo también al inglés y al francés. Todos los documentos están disponibles en todas estas lenguas. También elaboramos 18 estudios de caso correspondientes a 7 países, en los cuales pues, bueno, estudiamos empresas reales en funcionamiento y bueno, definimos una estructura general, básica, para cada uno de los estudios de caso y tenéis ahí una lista de los principales contenidos. Vimos cuál era su actividad agrícola-ganadera, actividad turística, aspectos de promoción, comercialización, cómo fue la puesta en marcha del negocio, cómo gestionar un negocio de agroturismo, algunos consejos para los emprendedores y un poco material gráfico de apoyo. En el caso español, seleccionamos 3 fincas de Jaén. La primera es un ganadero de Santiago Pontones,
que tiene un alojamiento rural, se llama La Pariera, son unos apartamentos turísticos de agroturismo. El segundo es el caso de Tierras de Jaén Olive Oil, que es una finca que se dedica tradicionalmente a la producción de aceite de oliva virgen extra, también tiene embotelladora y que lo ha complementado con toda la parte turística. Tiene 2 casas rurales, organiza visitas a la finca, tiene una pequeña colección, una pequeña exposición, digamos, con una almazara de 1941 que es visitable, con paneles explicativos en español y en inglés, y organizan también caterings, en fin, tienen varias actividades y luego también venden sus productos, tanto el aceite como han llegado a acuerdos con productores de la zona y elaboran productos con su aceite, por ejemplo, chocolate, cosmética, dulces, etc. Y finalmente seleccionamos una finca, una vivienda turística de alojamiento rural, un cortijo en activo, en el cual alquilan la casa para vacaciones y es una finca que tiene una dehesa y los pastos están arrendados a un pastor y ellos tienen olivos y tienen cereal con agricultura regenerativa, etc. Son 3 ejemplos muy variados que nos parecen muy interesantes para ver un poco el panorama del agroturismo en Jaén. Otro resultado muy importante de este proyecto es que definimos un plan de estudios de formación profesional específico sobre agroturismo. Los 7 socios acordamos cuáles serían los temas que habría que incluir en un programa de formación profesional sobre agroturismo específico y definimos pues tanto las materias como la carga horaria que debería tener. El próximo reto es intentar que las autoridades educativas lo tengan en cuenta y se pueda transformar en un programa de agroturismo o en un curso de especialización. En fin, eso está por ver. Esta es la página web del proyecto con la parte general y luego la plataforma formativa que está incluida. Si acaso voy pasando y al final podríamos verlo. Porque definimos, aparte de esos estudios y los casos prácticos, creamos unos módulos formativos, 6 módulos formativos sobre distintos aspectos del emprendimiento en agroturismo. Entonces, más adelante os lo muestro. Siguiente proyecto se llama Formagrid, es una asociación de pequeña escala para la cooperación en formación profesional, con 2 socios, COA Jaén por una parte y otra asociación de agricultores de la región de Umbria en Italia, que es homóloga a nosotros. Este es un proyecto más pequeñito, con un presupuesto más modesto, de 60.000 euros, que se ha desarrollado en 2 años, pero que tiene el mismo objetivo fundamental, que es el emprendimiento en agroturismo. Los destinatarios principales han sido agricultores, ganaderos y apicultores de ambos territorios y también, especialmente pensando en nuestros socios italianos, aquellos negocios de agroturismo que ya están en marcha y que se quieran reciclar, quieren actualizar su formación. Las actividades principales han sido las que tenéis ahí en la lista. Hemos hecho eventos de presentación del proyecto tanto en Jaén como en Umbria. Nosotros en Jaén organizamos una mesa redonda sobre agroturismo. Tuvimos un interesante debate sobre agroturismo. Hicimos una visita de trabajo, una delegación de COA Jaén a la región de Umbria para conocer el sector, para entrevistarnos tanto con responsables de Confagricultura Umbria como con empresarios locales y, intentar tener una panorámica de cómo funciona allí el tema. Elaboramos un análisis de necesidades formativas del agroturismo tanto en Jaén como en Umbria como punto de partida para el desarrollo de los materiales formativos. Es decir, en lugar de escoger nosotros los temas sobre los cuales íbamos a hacer esos materiales, preguntamos
al sector cuáles pensaban ellos que eran las principales necesidades que debía afrontar ese material. Y entonces así lo hicimos y lo presentamos. Todos estos materiales después los incorporamos a una plataforma digital, que después os la muestro, para ayudarles en el proceso de emprender en agroturismo. Organizamos también unas jornadas profesionales sobre agroturismo en el mes de noviembre en Orcera, que algunos de vosotros tuviste la oportunidad de participar. Y bueno, la idea era traer a profesionales de distintos territorios para que nos contasen un poco su experiencia y nos pudiesen aconsejar y orientar. Y luego, bueno, pues otras actividades como toda la parte en redes sociales, Facebook, en X, y presentaciones en congresos o mesas redondas en las que me han invitado a lo largo de estos meses, de estos años, y en las cuales yo he podido participar. Bueno, entonces el díptico del proyecto Formagrid. Este es el sitio web, es una captura del sitio web. Espérate. Vale. Finalmente, el proyecto AgriNext. No os voy a contar más porque el proyecto AgriNext entiendo que lo conocéis bien, pero de alguna manera pues también está relacionado porque es sobre agricultura multifuncional y COA Jaén, como os decía, el agroturismo es una línea muy importante de nuestra actividad en los proyectos europeos. Entonces, de alguna manera intentamos siempre orientar nuestro perfil en AgriNext con el tema del agroturismo, ¿no? Como por ejemplo esta sesión de hoy. Aquí tenéis algunos recursos interesantes relacionados con el agroturismo. Mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacer, cualquier propuesta de colaboración, pues tenéis aquí mis datos. Y bueno, si yo os quería haber enseñado toda la parte de la plataforma formativa de Formagrid o de Stay, pero me decís un poco vosotros, según cómo esté la audiencia o interesa más ver eso. La plataforma Formagrid, muchos de los que estuvimos en Orcera, pues hemos entrado, la hemos visto. Sí, la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? Pero al hilo de toda tu explicación, ¿no? A mí me gustaría, porque como uniendo un poco el proyecto AgriNext con lo que has estado explicando, que nos dieras como unas pinceladas sobre qué crees tú que es lo más importante a la hora de iniciar una actividad de agroturismo para estos estudiantes que, bueno, pues que en el futuro pues, pueden comenzar y pueden empezar a vislumbrar eso como una opción más dentro de su explotación y de su actividad productiva. Sí, mira, como os decía, podemos tener una visión romántica del emprendimiento en agroturismo, ¿no? Hoy, pues, un complemento de renta con la parte turística como para complementar la actividad agraria o, como os decía, históricamente, ¿no? Era la mujer la que se encargaba más de la parte de recibir a los visitantes y el marido llevaba más la finca, pero en España la parte tributaria es una doble vía, por lo tanto, y por eso en Formagrid hicimos mucho hincapié. Es importante conocer muy bien los pasos que hay que dar, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué ayudas hay, qué usos se pueden dar y intentar que si nos aventuramos en el agroturismo, lo primero, no perder la esencia, es decir, que verdaderamente lo que nosotros
ofrezcamos haya ese vínculo entre el mundo rural, entre la finca y el alojamiento, porque si no, lo que decía, al final eso es un turismo rural y no estamos ni dándole nuestro punto de vista, nuestra esencia, ni estamos teniendo algo singular, sino que es decir, el encanto desde el punto de vista del turista de estar en un agroturismo es que que tenga sentido estar ahí. Si no, para estar en un sitio en el que hay malos olores, hay ruido, hay ganado suelto, etcétera, si no le aporta nada en positivo, eso se ve como que estamos en inferioridad de condiciones con un hotel rural en el pueblo, ¿vale? Por lo tanto, es un valor añadido y hay que potenciarlo el hecho de estar en una finca en producción. La oferta tiene que estar girar alrededor de eso y ser algo auténtico y verdaderamente que tenga sentido el hacerlo. Luego, todo lo que es la parte del emprendimiento hay que pensarlo bien, hay que asesorarse bien para no incurrir para no incurrir en incompatibilidades de actividades o todas esas cosas. Hay un gran déficit, como decía, de formación y de asesoramiento, y eso es algo que los chavales, los estudiantes no van a poder resolver ellos, sino que somos todos los que estamos alrededor de este mundo los que tenemos que ir trabajando para clarificar. Por ejemplo, COA Jaén, una de las actividades que quiere hacer, que está planteando, es que a través, no solo en Jaén, sino desde COA Andalucía, el plantear que esa dualidad entre la actividad agrícola y la actividad turística, que haya maneras de facilitar todos esos trámites, que no sea una doble ventanilla y que sea totalmente independiente, un poco siguiendo el modelo italiano que os decía, ¿no? En Italia verdaderamente hay unas ventajas y en España no las hay, pero en España hay unas comunidades autónomas donde el agroturismo se está desarrollando desde hace unos años y funciona de una manera, y en Andalucía tenemos otras carencias. Bueno, vamos a trabajar un poco, o por lo menos esa es nuestra voluntad, el poder avanzar un poco en ordenar un poco el sector, que no haya estas disparidades tan evidentes y que eso pueda redundar en beneficio de al final, de unos chavales, unas chavalas que se están formando y que les estamos ofreciendo la posibilidad de una agricultura multifuncional, pero que luego en la práctica el marco legal es un poco complejo y no lo permite. Esto no solo con el turismo. Esto, si hablásemos también de, no sé, de la generación de energía solar, de economía circular, de aprovechamiento de biomasa, etcétera, etcétera, entramos con la misma problemática, que tú estás en unos módulos agrícolas y que tienes unos umbrales y tienes unas actividades, y en el momento en que lo complementas con otra actividad, con otra fuente de ingresos, pues eso entra en conflicto. Comentaba en tu exposición que, bueno, pues que en el caso italiano pues tienen una fiscalidad un poco diferenciada en lo que respecta al agroturismo, ¿no? Es decir, que tenían, por ejemplo, una reducción del 50% en el IVA y una reducción del 25% en el sistema tributario, imagino que sería IRPF o la tributación por empresas, ¿no? Ese tema es interesante porque, por ejemplo, en Polonia están exentos de IVA y la verdad es que eso haría que se fuese mucho más interesante, mucho más atractivo a la hora de iniciar una actividad, ¿no? ¿Cómo lo veis desde la OPA, desde las organizaciones sindicales agrarias?
sí se puede, porque aquí hay una cosa que está muy clara. Es verdad que el agroturismo dependería de las comunidades autónomas, pero no en tanto así la fiscalidad que dependería del Estado central, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y si se podría hacer alguna acción de lobby para intentar reforzar esa postura y esa actividad que al final redunda pues, en repoblar los entornos rurales y en mejorar toda esa actividad. Sí, es evidente que, ya te digo, desde la PAC cada vez más se aboga por una multifuncionalidad y una complementariedad de rentas, pero el sistema fiscal y tributario español no lo permite con facilidad. Entonces, se da una situación, por ejemplo, que yo creo que es una opción de país, ¿no? Es decir, por ejemplo, los autónomos en España. Tú sabes que un autónomo, aunque no tenga actividad, tiene que pagar una cuota de autónomo y además que es una cifra importante. Y en otros países, por ejemplo, es muchísimo menor la cuota que pagan o si no tienen actividad ese mes por lo que sea, porque están de vacaciones, porque están enfermos, etcétera, no se paga la cuota o tú no pagas tu cuota de autónomo hasta que no tienes un determinado unas facturas que cobrar, etcétera. Entonces, evidentemente, el sistema es mejorable. Como te decía, la idea estuvimos en conversaciones con COAG Andalucía para intentar explorar digamos, un sistema distinto que permita ser más acorde a lo que es, en este caso, el agroturismo, ¿no? Es decir, que estamos diciendo que el mismo agricultor también tenga un negocio, pero que es un negocio que es un complemento, que es, pues a lo mejor, tanto la venta directa de sus productos o tener unas visitas a la finca o tener un alojamiento con algunas camas, pero que no estamos hablando de grandes negocios y que, por lo tanto, esa renta, que es simplemente un complemento, que no le haga perder los beneficios de tener unos módulos en un régimen agrícola que es más beneficioso. Entonces, te decía, en Italia, te hablo de Italia porque es el referente, porque son los que lo tienen mejor estructurado, mejor organizado. Luego, con carácter particular, pues habrá en otros sitios que tienen experiencias muy interesantes, ¿no? Pero en Italia, hace unos meses recuerdo una conversación con una gente de un agroturismo, que ellos tenían un restaurante, y digo, bueno, pero y entonces, pues te hablaban de las complicaciones que tienen ellos también. Digo, bueno, ¿y la ventaja dónde está aquí? Dice, hombre, pues yo puedo tener un restaurante aquí, pero en la ciudad los precios son muchísimo más caros y a lo mejor en la ciudad no podría tener restaurante y aquí en el campo, vinculado a un agroturismo, lo puedo tener, pero solamente vinculado al agroturismo. No me dejan tenerlo si no está vinculado al agroturismo. Es decir, ellos han optado por un modelo turístico en el cual quieren potenciar tanto el turismo, digamos, en las ciudades, para aspectos monumentales, etcétera, pero no quieren entrar en conflicto. Entonces, la manera es que en el campo potencian las denominaciones de origen, es decir, en los agroturismos tienen que ofrecer productos locales de la propia finca o de la región y, por lo tanto, ahí las denominaciones de origen, las IGPs, etcétera, se ven potenciadas porque son los productos que hay que consumir cuando se va a esos sitios, no te queda otra, en cambio en la ciudad no tienes ninguna obligatoriedad. Y además te da una serie de incentivos, de beneficios fiscales tributarios, de tal manera que no te sea tan dura la entrada, porque claro, tampoco vas a tener el nivel de afluencia que puedes tener en un Florencia, en un Roma, en un Venecia. Entonces intentar como tener un sistema equilibrado en el cual no entren en conflicto, no seas competencia, porque son dos productos distintos. Uno es la vida en el campo y consumiendo productos locales y el otro es pues, la ciudad con la oferta habitual, una oferta urbana, monumental, etcétera. Entonces, un sistema como ese, evidentemente con todas las adaptaciones que hubiese que hacer, pero quizás podía ser una línea a explorar, ¿no? Algo así, llevándolo a nuestro terreno, pero el intentar eliminar algunas trabas y algunas complicaciones con las que se encuentran los emprendedores rurales en nuestro país, en nuestra región,
y a la vez el potenciar el que verdaderamente eso puede ser así. No tiene sentido pues, decir con la boca pequeña que se quiere fomentar y que hay que combatir el abandono rural, etcétera, etcétera, y que cuando un agricultor, un ganadero, quiere emprender, un emprendedor rural, cuando quieres emprender en el campo, te encuentres con esas limitaciones que es por una cuestión de que, claro, pues lógicamente el sistema no está pensado para ese tipo de complementariedad de actividades. Se da el caso que no sé, pues alguien que tenga alojamiento, unas rutas en bicicleta o unas rutas a caballo, venta de miel, de nueces, de mermeladas, tal, y algún otro servicio, pues que tenga agricultura, que tenga ganadería, que tenga que darse de alta en 3 o 4 epígrafes a la vez y que tenga que hacer una serie de trámites administrativos y burocráticos que para los cuales pues muchas veces no tiene la preparación o es muy tedioso y estamos hablando de que, bueno, pues está llevando adelante, entre comillas, varios negocios a la vez y, bueno, el sistema podría ser muy mejorable, la verdad. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Domingo, ¿alguien por ahí? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido muy ilustrativo y sobre todo porque por el enfoque que le has dado desde un punto de vista normativo y ese enfoque que muchas veces, pues bueno, empezamos a pensar en actividades y al final pues nos perdemos un poco en el camino y el tema normativo y las cosas que se pueden hacer, las cosas que se pueden, las subvenciones que se pueden pedir es muy interesante. Sí, en ese Muchísimas sentido gracias. recomiendo mucho revisar los materiales que hemos preparado para Formagrid, porque este es un proyecto que es anterior y que es más es con más socios, por lo tanto tienes que tender un poco más a lo común, ¿no? A lo que pueda ser de interés para todos. Pero Formagrid es un proyecto que es posterior y que dimos una vuelta de tuerca y que como solamente es un socio italiano y nosotros pues pudimos coger de referencia el modelo italiano y ver cómo se hacía desde aquí, en este caso desde Jaén. Y entonces ahí intentamos incorporar, cosa que no hicimos tanto en State, los aspectos normativos, toda la parte de papeleo, de administración, etcétera, ¿no? Entonces, tenéis el enlace en la documentación y yo creo que puede ser muy interesante ese proyecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Damos por aquí por concluida la ponencia. Venga, gracias a vosotros.